¿Querés saber por qué esta pizza porteña es tan diferente a las demás? Te lo muestro en este video. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer la pizza porteña de espinaca y salsa blanca. Si hablamos de pizzas polémicas, sin dudas la de espinaca es una de esas. A muchos les gusta, otros dicen que es la peor. ¿Vos qué decís? Te leo acá abajo en los comentarios. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Y también te invito a que me dejes tu like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido. Como siempre, los ingredientes los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Vamos a la cocina. Para empezar con esta receta vamos a hacer como con toda pizza. Tenemos harina a la cual le vamos a poner una cucharadita de sal. Mezclamos bien para que ahora esto no entre en contacto directo con la levadura. Le ponemos la levadura, en este caso yo estoy usando fresca, en la descripción te voy a dejar la cantidad por si lo querés reemplazar por levadura seca. Le ponemos el agua, un poquito de aceite de oliva, juntamos todo hasta que se forme la masa. Uy, se me pasó un poquito el aceite me parece. Juntamos todo hasta que se forme la masa y la amasamos por 5 minutos y la dejamos descansar bien tapada hasta que duplique su tamaño. Cuando duplicó su tamaño, la vamos a estirar en el molde previamente aceitado. La estiramos bien que cubra todo el molde. La pintamos con salsa para pizza, salsa que ya te enseñé a hacer en el canal, que te voy a dejar el link acá a donde apunta el dedo y abajo en la descripción y en el primer comentario del video. Le ponemos la salsa, la distribuimos por toda la pizza. Y acá tenemos dos opciones. Si vos querés una pizza que sea más finita, así como está, la vas a cocinar en el horno precalentado al máximo. Y si vos querés una pizza, como se dice acá, más alta, al molde, la vas a dejar a que duplique su tamaño, como voy a hacer yo. Mientras esperamos que la pizza leve, vamos a, en una sartén con un poquito de aceite o aceite de oliva, empezamos salteando la cebolla picadita en cubitos. Con un poquito de ajo, le ponemos una pizquita de sal para que vaya sudando y la salteamos aproximadamente unos 5 minutos. Y a los 5 minutos vamos con la espinaca en crudo. Si querés también la podés cortar. Yo la estoy poniendo entera. ¿Por qué? Porque esto ahora se va a achicar muchísimo. Parece un montón y parece que está grande, pero en cuestión de 1 o 2 minutos esto se achica y desaparece prácticamente. A los 2 minutos, mirá cómo se achicó, soltó toda el agua. A esto es el momento de condimentarlo con sal y pimienta a gusto. Mezclamos y lo vamos a cocinar hasta que se seque toda el agua que haya soltado la espinaca. Serán aproximadamente unos 5 minutos. Acá también podés condimentar si querés con un poquito de nuez moscada. Yo particularmente cuando lo voy a hacer en pizza no me gusta, por eso la obvié, pero si a vos te gusta, mandale también nuez moscada. A los 5 minutos aproximadamente vas a ver que ya se secó toda el agua que soltó la espinaca. Y en este momento, mira, te voy a contar un secretito. Que vas a poner un poquitito, así nomás, mira, poquito como estoy usando yo, de salsa blanca. Salsa blanca que ya te enseñé a hacer también varias veces en el canal. Y te voy a dejar el link acá a donde apunta el dedo en el primer comentario abajo y en la descripción para que vayas a ver el video en el cual enseño a hacer esta salsa blanca. ¿Esto qué va a hacer? Mirá, ponemos la salsa blanca, apagamos el fuego y mezclamos. Esto va a hacer que toda la cebolla y todo lo que te queda suelto acá, no sé si estás viendo, se amalgame todo junto a las espinacas y quede todo ahí y no desperdiciemos nada. Mezclamos. Dejamos que esto llegue a temperatura ambiente y ya seguimos. Mientras tanto vamos a cocinar la pizza.
Y mientras esperamos que las espinacas se enfríen, mira, ya la pizza duplicó su tamaño, así que la vamos a mandar al horno precalentado al máximo aproximadamente unos 15 minutos, hasta que veas que moves el molde y se mueve la pizza. Listo la pizza, o sea, ya cocida la prepizza, vamos con la espinaca. Sobre la espinaca vamos con salsa blanca. Y sobre la salsa blanca vamos con mozzarella. Acá te voy a aclarar dos cosas. No sobrecargar la pizza de espinaca como hacen en todas las pizzerías porque ya mucho tampoco le va bien. Y la otra es que ponen poca mozzarella. Yo, como vas a ver en los ingredientes, le voy a poner la misma cantidad que se le pone a una pizza normal. Y ahora, así como está, la vamos a llevar al horno hasta que se gratine la mozzarella y la salsa blanca. Acá también, si querés, le podés poner un queso rallado que te guste un poquito. Yo lo obvio y no lo pongo porque no me gusta como queda muy fuerte el queso en la pizza. Y mirá cómo te va a quedar esta pizza una vez que está gratinada. Para terminarla le ponemos un poco de orégano, esto es a elección. Acá tenés que tener en cuenta, mientras más gratinada, mientras más dorado se ponga arriba, menos se va a estirar el queso cuando la estés cortando y la estés comiendo. Ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que te queda esta pizza una vez que sale del horno. Espectacular. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una cervecita negra, en este caso va con lo que vos quieras, Y bueno, mirá lo que te queda esto. Mirá. Uy, un espectáculo. Ya sabes, si te gustó este video, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido y lo compartas con todos tus conocidos. Nos vemos en el próximo video, buen provecho, te dejo con los ingredientes.